Corría el año de 1982, cuando Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura y creador de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, leyó ante los miembros de la 52ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa un discurso con el cual destacó al periodismo como el mejor oficio del mundo. Hace unos 50 años no estaban de moda escuelas de periodismo, se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en un medio impreso, sabemos que las palabras de Gabriel García Márquez tienen ahora un halo de nostalgia, que nos recuerdan las bases y la experiencia que se adquiere en las salas de redacción, donde los tiempos de entrega de notas y la información, hasta hace una década, estaban sujetos a un proceso de publicación hasta el día siguiente, y la llamada noticia del momento se podía trabajar hasta el cierre de la edición y no se tenían que hacer entregas o reportes para la web o redes sociales. En el espacio físico de las salas de redacción se llevan a cabo trabajos y operaciones dirigidas por una estructura editorial, donde en muchos de los casos la producción de información y redacción de notas sigue estando sujeta a la elaboración del periódico impreso, siendo la web una actividad ligada a los canales de distribución del medio. Actualmente, muchos periódicos impresos comparten, distribuyen o difunden sus contenidos en sitios web. Sin embargo, los productos que se cuelgan en ellos son solo reproducciones de las notas escritas para el día siguiente. Escribir para la web representa un nuevo reto para los periodistas de las salas de redacción tradicionales, ya que para ello se requiere tener conocimientos en el uso de hipertextos, hipervínculos, realización de contenidos multimedia y titulares bajo los criterios del SEO. Pero el reto no solo es para los periodistas, sino también para los dueños de los medios de comunicación, ya que para poder generar información para la web, deben existir espacios físicos y virtuales adaptados con herramientas tecnológicas que faciliten la creación de contenidos con la inmediatez de un Twitter o la publicación de una foto en Facebook. La práctica y experiencia ganada en las salas de redacción acogieron a muchos de estos profesionales de la comunicación bajo el título de periodistas. Sin embargo, con el surgimiento de las facultades y escuelas de periodismo, la profesionalización del oficio se convirtió en una necesidad para muchos medios de comunicación. La llegada de la era digital ha planteado a muchos de estos profesionales nuevos retos, entre los cuales el concepto de periodista es solo la punta del iceberg de los que muchos se preguntan: ¿qué es lo que viene para los medios de comunicación? ¿Y cuál es el futuro del periodismo y de los periodistas? Con el surgimiento de la era digital, el principal debate se ha centrado en descubrir si las nuevas tecnologías y las redes sociales acabarán con las versiones impresas de los medios, y si la radio o la televisión tendrán que mudarse por completo al internet. En su escrito El último que apague la luz, Luis Basset plantea una serie de reflexiones encaminadas a debatir sobre si llegará el día en que los diarios impresos dejarán de existir y los periodistas simplemente ya no contarán más historias en tinta negra, y que el único consuelo que quedará serán las páginas de las tabletas. Si bien muchos de los consumidores de la información están ahora en las plataformas digitales, lo cierto es que además de la modernización tecnológica y la adecuación de las salas de redacción con herramientas que permitan la publicación de notas escritas para la web, resulta necesario pensar que el futuro de los medios depende también en gran medida de la capacitación y la adquisición de los nuevos conocimientos que demandan dichas tecnologías. Fernando Villalobos y María Alejandra Montiel, en su artículo Los retos y desafíos de los periodistas en la era digital, señalan que la coexistencia de los medios tradicionales y los surgidos en Internet abren principalmente un espacio interactivo en el que los comunicadores sociales deben adquirir competencias y saberes para desenvolverse en el mercado global que demanda mayores capacidades tecnológicas. Sin embargo, el currículo de la mayoría de las escuelas de comunicación social no está alineado con estos planteamientos, donde no se integran los distintos medios de comunicación. Pero la formación de periodistas digitales en las aulas debe estar siempre acompañada de una educación ética y que fomente la investigación, así como el ejercicio de un periodismo que cumpla con su función social. Es por ello que además de la profesionalización, el futuro de los periodistas y los medios de comunicación dependerá en gran medida del compromiso que asuman con generar información de calidad que satisfaga la demanda de los lectores en las redes sociales, que han demostrado ser un público bastante crítico de los contenidos tradicionales de la radio, la televisión y la prensa escrita. Ya lo dijo Diego Enrique Osorno en su manifiesto del periodismo infrarrealista.
El periodismo infralealista quiere destruir por completo esa narrativa. Esa narrativa oficial tiene sus días contados. Ya se chingó. El llamado cambio analógico y la transición que han experimentado los periodistas en los medios de comunicación no han pasado desapercibido para ninguno de ellos. Para muestra un botón. La cantidad de la gente que trabaja en las salas de redacción ahora es más multimedia y multifuncional. Ahora desde el lugar de los hechos se puede hacer llegar la información ganando tiempo, señala Gabriela Barrera, periodista del Diario de Coahuila. Las redes sociales, los canales de internet que facilitan la investigación de información, la apertura digital, son los cambios más significativos en las coberturas de noticias en los últimos 20 años, comenta Homero Estrada, periodista del periódico Zócalo en Monclova, Coahuila. Por su parte, Nilda Treviño, periodista del Canal 5 en Coahuila, señala: los grandes cambios sin duda alguna son la transformación digital. Como el periodismo se ha convertido en la era del internet, sin duda alguna lo que viene para los medios de comunicación es mucho más que un cambio tecnológico y de adecuaciones a las nuevas plataformas. El debate de apagar la luz en los medios impresos es todavía eso. La abundancia de información que existe en la red y la ausencia de un modelo de negocios digital asentado han sido dos factores que se han combinado para que los ciudadanos otorguen cada día un menor valor a las noticias que circulan en internet. De acuerdo al informe La pérdida del valor de la información periodística, causas y consecuencias, realizado por el profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, Andrew Casero Rípoles, el escenario de la experimentación y las transiciones que muchos medios están llevando a cabo entre lo tradicional y lo digital, está siendo marcado por la calidad de la información y la debilitación de la profesión periodística. La reducción de la calidad, la falta de verificación de la información y la elaboración de noticias desarrolladas como palomitas de maíz en un horno de microondas son algunos de los riesgos que se corren con la creación de medios virtuales. Otro de los riesgos de la virtualidad es la manipulación de la información, ya que actualmente un video o una fotografía publicada en una red social es suficiente para que se cree una historia sin contexto y sin ofrecer mayores detalles que la descripción de la imagen. La fragilidad financiera de las empresas periodísticas que no pueden invertir en desarrollar periodismo de calidad y la concentración de las audiencias en las redes sociales son factores que, combinados a la virtualidad, están generando una crisis de valor en las noticias, por lo cual ahora mucha gente se niega a pagar por una suscripción en internet, donde la falta de credibilidad amenaza las bases de las funciones sociales y democráticas del periodismo. Si bien es cierto que la virtualidad ha traído una reducción de los costos de la impresión de periódicos a las empresas y ha generado una diversificación y pluralidad de temas, el periodismo como eje de una profesión está enfrentando diversos paradigmas que están más allá de un atractivo título para el CEO de Google. A la par de las redacciones virtuales que emergen en este clima de cambio y desarrollo tecnológico, han surgido también los llamados periodistas franquicia, que representan una novedad, aunque detrás de sus firmas trabajan grupos bien coordinados de periodistas que se dedican a la investigación y al contraste de datos. Tal es el caso de Fernanda Familiar y Oprah Winfrey, dos comunicadoras que han cobrado fama y popularidad por conducir los famosos formatos de programas talk show y que han hecho de su imagen o nombre un propio medio de comunicación, ya sea digital o impreso en revistas. En algunos casos su capacidad de penetración es tan importante que sus comentarios son tomados como noticias por otros medios. Y es que, como señala Clay Shirky, si en el siglo XX la estabilidad, la lealtad y el anonimato eran virtudes valoradas muy positivamente, en el nuevo entorno informativo, las virtudes realmente valoradas son el carisma, el punto de vista y la experiencia personal. De ahí que estemos en un nuevo horizonte en la evolución de los medios de comunicación y el papel del periodista. Muchos de los cambios físicos y tecnológicos que a lo largo de la última década han experimentado los medios de comunicación escritos en sus salas de redacción no son producto de la casualidad, y la mayoría de ellos tienen que ver con la nueva dinámica que existe en el consumo de información a través de redes sociales y las plataformas digitales. Pero, ¿qué importancia tienen los espacios físicos y virtuales en las salas de redacción para la generación de contenidos? ¿Por qué muchos de los diarios impresos de gran prestigio están apostando a transformar y equipar sus salas de redacción con tecnologías que les faciliten la producción de trabajos multimedias? La respuesta nos la da el propio editor del diario El País, Antonio Caño, quien la mañana del pasado 3 de marzo del 2016
envió una carta abierta a todos los trabajadores de uno de los diarios de mayor circulación e influencia en España. En su carta, Antonio Caño habló principalmente del reto de satisfacer la demanda de los jóvenes consumidores de la información en las plataformas digitales, ante la poca y escasa venta del periódico impreso en los tradicionales kioscos. Pero lo más trascendente, en mi opinión como periodista, fue que el eje del mensaje se centró en una frase entrecomillada que anunciaba las modernas herramientas de información que se implementarían en la integración de las redacciones. Será una redacción sin despachos, abierta a la colaboración y al intercambio de ideas, en la que los equipos se entremezclarán para construir nuevas historias. Trabajar en una sala de redacción con las nuevas herramientas tecnológicas no significa que la producción de noticias es igual a hacer palomitas, ya que la ética y la verificación de datos deberá siempre ser una constante en cualquier espacio, ya sea físico o virtual. Hay autores como Ignacio Ramonet que consideran que las nuevas salas de redacción, donde se genera mucha información desde las computadoras sin un trabajo de reporteo o investigación de campo, está solo fabricando a operarios de la web. Al final del día, la imparcialidad, la objetividad, la precisión, la confrontación de fuentes y la verificación de datos seguirán siendo los cimientos de nuestra profesión. Es importante tener estos conocimientos básicos para llegar a practicar un buen periodismo sin importar la tecnología y las plataformas que tengamos a disposición en cualquier sala de redacción.